Hoy vamos a hablar del tema de las etiquetas. ¿Y por qué las etiquetas? Las etiquetas tal vez son, pues, son esquemas de pensamiento que tenemos y que utilizamos una forma de clasificar a las personas, al entorno, todo, ¿no? Pero el problema es cuando estas llamadas etiquetas o etiquetas sociales o también estereotipos las comenzamos a asimilar y las utilizamos como si fueran una expectativa a cumplir, ¿no? Un rol al que queremos aspirar o un rol que nos compramos y nos adjudicamos para poder ser como la persona. Y como ya hablamos del tema de el fracaso y cómo el fracaso pues es muy difícil de afrontar porque realmente es tener que salir de esa fantasía que tenemos de nosotros mismos, del entorno y cómo nos perciben y realmente ser muy autocríticos en la realidad y darse cuenta que actuamos la mayor parte del tiempo para cumplir expectativas sociales o expectativas personales incluso. Y viendo más al trasfondo del tema del fracaso, el fracaso se puede llegar a él de muchas maneras, ¿no? Es como lo del hay muchos caminos que llevan a Roma. Es lo mismo, hay muchos caminos que llevan al fracaso o a la percepción del fracaso. Y del mismo modo, el fracaso personal o el fracaso de la identificación personal, hay muchas formas de llegar a ellos. Uno de ellos, que yo creo que es el que más se puede observar hoy en día, es el de la asimilación de las etiquetas sociales. ¿Por qué? Porque ahora a todo nos encanta estereotiparlo y en gran medida ha sido alimentado, sí, por la psicología misma, por la propaganda, por la mercadotecnia, que nos encanta estereotipar y clasificar a la gente y simplificarla de un modo que en vez de ayudarnos, que era lo que mencionaba, en vez de ayudarnos a tener como categorías claras de cómo podrían ser las personas o las situaciones, pensamos que es algo cuadrado, que así es esa persona y nos quedamos con ese pensamiento superficial de que es así y así es, ¿no? Un ejemplo, es muy común escuchar que se compran la idea o el estereotipo de que la persona inteligente no tiene habilidades sociales. Y ya se casan con esa idea porque es una idea o un estereotipo que ha estado siendo alimentado todo el tiempo por los medios digitales, por los medios televisivos y gracias a, ahora sí, la cinematografía, el cine, ahora los canales de streaming o cualquier medio donde hay un medio cinematográfico, crean un mundo idílico con personajes que además son ficticios y moldean según el autor o el que decide desarrollar ese personaje. El problema es que asimilamos esos personajes y pensamos que así es el mundo, así es la gente, así de plana, así de superficial es la gente, cuando es mucho más complejo. Es muy común ver que cada vez estamos adquiriendo comportamientos que quizás antiguamente no se veían como socialmente aceptados o como cuestionables, ¿no? Incluso a la moral. Pero ahora todo lo asimilamos y pensamos que es porque eso nos hacen creer, que es porque somos más open mind, somos más abiertos, tenemos una forma diferente de ver las cosas, cuando en realidad no. La única diferencia es que nos han estado bombardeando mucho más de estos estereotipos sociales a los cuales hay que cumplir la expectativa, ¿no? Y todo empieza, pues sí, a muy temprana edad, cuando desde un principio estamos tratando de buscar cumplir las expectativas de los papás o de alguna figura de poder que nos rodee y querer cumplir con ese rol, ¿no? Si vemos que el papá dice, ah, es que tú vas a ser futbolista porque lo ve correr muy rápido, ¿no? Y en automático se compran ese rol, el papá, y hace todo lo posible por moldear al niño con esta expectativa de que ese niño va a ser futbolista. ¿Por qué? Porque tiene un trasfondo un sueño frustrado de que él tiene una idolatra al futbolista y quiere ser futbolista y por ende, pues voy a moldear a mi hijo para que sea ese ídolo que tanto quiero, ¿no? Y del mismo modo con las mamás, cuando estereotipan a sus niñas, ¿no? De que, ah, esta va a ser la popular, ¿por qué? Porque la mamá nunca recibió la atención que sí quería y trata de transferir esa frustración personal. Por otro lado está el hecho de que ahora todo queremos tener una etiqueta y sentirnos especiales, ¿no? Porque es una forma de quitarnos esa responsabilidad de decir que hicimos algo mal. Y es impresionante ver ahora cómo está como muy de moda el que por cualquier error o trastorno personal, ya de una vida adulta, ya bien desarrollada, 30 años, 35 años, 25 años, asimilen o personifiquen estos roles estereotípicos de trastornos que son de niños. Y dirás, sí, es normal verlo en un niño. En un niño
porque apenas está desarrollándose y hay como, como áreas en el desarrollo en el que se están yendo como que al desarrollo especial, ¿no? El niño que no tiene un desarrollo común dentro de la norma, ¿no? Pero eso no significa que te asimiles y te compres ese rol y ya te laves las manos de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad, ¿por qué? Porque es muy fácil decir, el artista es desordenado, entonces voy a ser desordenado en todo lo que hago. ¿Y por qué? Porque cumple ese rol de que el estereotipo del artista es una persona que es descuidada de su imagen personal, que además es descuidada en su entorno, en su casa, con sus amistades y se compra el estereotipo. ¿Y qué más? Hay otro estereotipo que nos han vendido mucho de que el artista consume sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, todos los artistas tienen que tener el consumo de sustancias psicoactivas y empiezan a alimentar este estereotipo, este personaje social al cual quieren aspirar a ser, ¿no? Entonces nuestras aspiraciones es comprar ese rol social y tratar de llenarlo, cuando no atiende a ningún desarrollo particular del individuo. Que dirás, bueno, es que hubo un artista o una serie de artistas que eran muy conocidos porque llegó a esa fase de su vida en el que tuvo una vida muy traumática, pasó por muchas cosas, fue la guerra, fue esto, el otro, y empezó a consumir sustancias psicoactivas, pero ya era un artista, o sea, el talento del artista, el desarrollo del artista no fue a raíz de que empezó a consumir sustancias psicoactivas, fue a raíz del mismo talento de la persona que fue desarrollando y las particularidades de ese personaje y de ese individuo. No obstante, quieren adjudicarse vidas ajenas, como ya lo decíamos, y comprarse ese rol a seguir, porque pareciera que entre más me parezco en un desorden a ese rol a seguir, entonces en automático voy a tener ese mismo talento, cuando nada más lejos de la realidad hay, o sea, es totalmente absurdo. Y claro que esto es algo que ha estado siendo alimentado constantemente por la televisión. Es muy claro cuando lo vemos porque hay toda una estrategia detrás de esto, de generar estereotipos para generar conductas que nos lleven a hacer cosas que antes ni siquiera considerábamos como una posibilidad, porque realmente no había ninguna justificación para hacerlo. Ejemplo, cuando antes, hace mucho tiempo, las mujeres no fumaban. Y no fumaban porque pues no tenían ese acceso o no se les veía como socialmente aceptado que estén fumando, porque no se veía como una conducta saludable para tener una vida familiar, muchas cosas, ¿no? De los roles que se asignan. Pero a su vez está la intencionalidad de la mercadotecnia, ¿no? Entonces la mercadotecnia está llena de intencionalidad detrás de lo que nos venden y saben exactamente lo que están haciendo. Entonces ven que las mujeres no están consumiendo cigarro o tabaco. ¿Qué hacen? Empecemos a hacer toda una estrategia para cambiar comportamientos y generar estereotipos que la gente va a seguir y va a asimilar para poder implementar este nuevo comportamiento. Entonces, ¿qué hacen? Pues empezamos a hacer propagandas de películas con mujeres glamorosas, muy atractivas, que empiecen a fumar y que todo el tiempo salga así como muy sutilmente que están fumando, ¿no? Que la típica escena de que agarra el cigarro y muchos hombres se acercan a encender el cigarro, ¿no? De este personaje. Y hay muchísima información que se fue introduciendo sutilmente a un rol a seguir o a un estereotipo a seguir para que las mujeres compraran este rol y poder implementar un nuevo patrón de conducta social y al final de pasar a ser un estereotipo inventado a una asimilación de estereotipos y finalmente una conducta socialmente aceptada, porque conforme vamos aceptando roles sociales, vamos aceptando comportamientos que están vinculados a estos roles sociales. Y esto lo vemos en absolutamente todo. Igual en el tema de las adicciones es algo que pues obviamente como parte de la salud mental siempre trato de abordarlas y es una de las que yo creo que más ha tenido como impacto social porque han sido conductas que se han estado normalizando bastante porque se les asocia con ídolos o íconos sociales atractivos, llamativos y que tienen una recompensa social y una aceptación social muy grande. Entonces, inconscientemente, así como el cigarro también es una adicción, y bueno, no el cigarro en sí mismo, ¿no? La conducta compulsiva de de fumar, fue algo que se fue introduciendo a través de estereotipos sociales que se asimilaron
Del mismo modo fue la conducta del consumo de psicoactivos, ¿no? Y así es en casi todo lo que estamos viendo. Por eso es que ahora está muy como arraigado de la cultura popular el hecho que asimilemos conductas nocivas y que asimilemos patrones de comportamiento y de pensamiento a las personas y a los estereotipos. Como decir que las mujeres de cabello rubio son mujeres tontas, ¿no? Ese es otro estereotipo que sí, un sex symbol lo hizo muy famoso y el problema es que la gente empezó a aceptar este tipo de estereotipos no como la mercadotecnia que era, no, sino que empezó a pensarlos como una realidad, que realmente la gente ya decía, ah, ve a una mujer rubia y automáticamente dice, ah, es una mujer estúpida, es una mujer que no piensa, porque hay un estereotipo detrás de ello que se fue aceptando y asimilando. Del mismo modo como está el fenómeno contrario, que las mujeres rubias, muchas ven este estereotipo de mujer rubia, tonta, atractiva, pero que consigue lo que quiere, entonces compran ese rol. Porque hay de dos, o ser la mujer rubia tonta que no te toman en serio, o ser la mujer rubia que va a manipular a los hombres para conseguir lo que quiere, ¿no? Y como sea, es la asimilación de un estereotipo que simplifica el comportamiento de las personas y es ahí cuando empezamos a tener muchos problemas. Así como asimilan roles, hay veces que no nos damos cuenta que todo nuestro entorno, siempre que estamos juzgando a las personas y estamos interactuando, estamos aplicando esta serie de estereotipos, porque desde que naces, creces, estudias, te casas, te reproduces y sigues patrones y patrones y patrones y te compras roles y además asimilas estos roles y creas toda tu vocación, toda tu desarrollo profesional en función a un rol. Otro ejemplo es cómo asocian eh, estilos de personalidad o trastornos de personalidad con profesiones, ¿no? Como de que, ah, es que las personas súper introvertidas son las mejores, que son analíticas y son muy calculadoras, entonces son para todas las ciencias sociales. Y perdón, ciencias exactas, ¿no? Y se les adjudica un rol de que, ah, eres introvertido, igual a ciencias exactas, ¿no? Y ahí van todos detrás de ese estereotipo y van a cumplir ese estereotipo. Y ya se perdió esa flexibilidad de pensamiento de decir es que hay N cantidad de personas que hacen una misma profesión. Ahora parece que hay un tipo de persona para cada profesión, que es lo opuesto. Y eso es lo que realmente nos está generando choques porque es incluso antinatural el desarrollo normal y orgánico de los seres humanos con sus particularidades complejas, ¿no? Cada persona tiene características individuales que hace que tenga esa personalidad, desde el desarrollo de la infancia, la adolescencia, los traumas que vivió, lo que no vivió, todo, es lo que hace que la personalidad se forme, ¿no? Y parece que eso ya lo quitamos, ¿no? En automático eso ya no existe y es, tú puedes ser quien quieras ser con tal de comprarte un estereotipo. Cuando eso es muy superficial y es muy vago y lo único que estás haciendo es actuando y asimilando un estereotipo. Y eso se ve mucho todo el tiempo porque ahora con las redes sociales lo que se vende es eso, estereotipos. Y es lo que consumimos todo el tiempo. Les llaman influencers, les llaman youtubers, les llaman iconos pops o idols o como sea que les llamen, pero son en realidad son estereotipos que te están vendiendo porque detrás de ese estereotipo hay un comportamiento que están tratando de impulsar, que están tratando de inculcar y esa conducta obviamente siempre tiene una intencionalidad, ya sea la que sea, ¿no? Monetaria, hacer dinero, tener como un cierto tipo de población que sea manipulable. Hay muchas justificaciones mercadológicas detrás del crear estereotipos, no hay mucha intencionalidad, pero es nuestra responsabilidad de individuos el poder reconocer esto y aplicar el pensamiento crítico y darse cuenta que son estereotipos que nos están vendiendo. Pero ¿qué pasa? En automático vemos un estereotipo y como aspiramos a hacer este estereotipo, por más falso que parezca, como la imagen del multimillonario que está tomándose selfies todo el tiempo en jets privados, en sus viajes en Dubai,
con un montón de mujeres así voluptuosas, así súper sexista la imagen, ¿no? Cuando lo que no saben es que ese jet privado es rentado, no es de la persona. Obviamente no van a estar presumiendo ni exponiéndose a una persona que es económicamente activa o tiene esa fluidez económica porque es muy peligroso y creen que esa idea es real. También hay muchísima actuación detrás de todos estos estereotipos que venden, ¿no? El estereotipo también de los influencers que hacen como, como encuestas random en la calle. Y, y claro que esa encuesta random sacan respuestas supuestamente de personas que van pasando por ahí de, ay, ¿a qué te dedicas, no? Ay, que a esta cosa, ¿no? Algo que da dinero fácil. Casualmente siempre la respuesta es el dinero fácil. Y te lo crees, y se lo creen, y lo asimilan. Entonces dicen, wow, yo que estoy partiéndome el lomo, trabajando y haciendo unos cuantos dolaritos y tal muchacha haciendo nada en una plataforma pues no muy respetable, gana bastante. Y en automático es asimilar el rol y ni siquiera cuestionaste en un momento si era real ese video o no. Inmediatamente dijiste, ay, sí, qué padre. ¿Por qué? Porque estás comprando un rol a seguir. Y desafortunadamente los roles que se les da más valor social actualmente son los roles de dinero fácil, ¿no? Que representan esa abundancia, ¿no? No se les da el valor al valor de las buenas prácticas, al valor de la educación, al valor de los buenos modales, ¿no? Siempre estamos justificando e idealizando o romantizando las malas acciones. Y eso es lo que está rodeado todos los estereotipos que nos están vendiendo. Y también pasa todo el tiempo. No sé, aquí no le ha pasado, ¿no? Que está con su grupo de amiguitos o con un nuevo trabajo y clásico que te empiezan a presentar a las personas. ¿Cómo es que describen a las personas? Las personas las describen con unos estereotipos tan sacados de Hollywood que en automático, a los que se acuerdan de la película Chicas Pesadas, ¿no? Parece que es eso, que es estar en la película Chicas Pesadas y te presentan a la gente como estereotipos de las mesas donde te vas a juntar uno, así. Y en automáticamente ven, ay, fulanito de tal, que es el clásico callado que no habla con nada, que es un retraído social y que no le gusta interactuar. Muy su gusto. Bien, pero socialmente los estereotipos que están comprando es callado igual a, como si fueran computadoras, callado igual a inteligente, ¿no? Y le dicen que esa persona y te lo introducen, es un genio, es súper inteligente, está callado en esa esquina y no habla con nadie, ¿eh? Es que es un genio. Cuando nadie ni siquiera se ha dado la oportunidad de poder acercarse, tener una conversación y ver que es una persona como cualquier otra que está ahí, pero en automático se le pone esa etiqueta. Y asimismo es del otro lado, ¿no? Una persona que es socialmente más extrovertida, diría, que tiene más facilidad de comunicación, de entablar conversaciones y que tal vez no cumple con ese estereotipo que tanto ha cultivado la serie de Big Bang Theory, van a decir, no, no puede ser inteligente porque tiene habilidades sociales y porque puede hablar con la gente y se comunica y no está teniendo un discurso repetitivo, entonces no, no puede ser, ¿no? Y ese tipo de estereotipos son los que nos hacen totalmente disfuncionales porque al final pagamos, pagamos el precio con la moneda que damos, ¿no? Entonces, si nosotros juzgamos y tenemos ideas y criterios a través de estereotipos superficiales, así nos van a juzgar, ¿no? Como ves, te verán, y así es como vas a terminar pagando pues tu propia condena, ¿no? Porque a la hora de que quieras explorar más posibilidades del rol que tú mismo te compraste, te va a costar mucho trabajo, porque te van a cerrar las puertas de otros roles asimilados. Y eso pasa tanto, pero tanto, y ha sido un efecto de clasificación de la edad moderna a partir del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que nos encanta tener etiquetas y ser tan cuadrados a todo, como el decir que el pensamiento es tan concreto y que solo se aprende o visualmente, o es que soy auditivo, es que soy como si los sentidos estuvieran totalmente aislados y separados. De ese mismo modo pensamos que las personas son solo una sola cosa, ¿no? Una sola etiqueta, un solo rol. Y dime qué rol quieres pertenecer o a qué estereotipo quieres crear y te diré todos los vicios, todos los comportamientos negativos, todos los problemas con los que te vas a enfrentar porque te compraste un rol totalmente fabricado, falso y lleno de comportamientos que te quieren
que te quieren inculcar a través de ese estereotipo. Y esto no es nuevo, absolutamente nuevo, y eso es como uno de los problemas que tenemos como soberbia del siglo XXI, es que no tenemos memoria histórica, porque no nos damos a la tarea de criticar, ni investigar, ni leer, porque hay para qué leer, ¿no? ¿Cuántas veces he oído eso en conversaciones tratando de como que debatir, ¿no? Generar el debate, porque el debate es bueno, el debate te hace ver perspectivas distintas, ver ideas en común, es bueno el debate, no significa ser una discusión, no es un diálogo de a ver quién ofende más o a ver quién dice las cosas más hirientes. No, el debate es bueno porque te hace ver cómo piensa una persona y qué hay detrás de ese discurso, qué hay detrás de ese comportamiento. Te das cuenta que hay pues muchas palabras vacías que la gente opina solo por decir y ni siquiera sabe por qué lo está pensando, porque lo vio en algún reel por ahí y lo está copiando y lo está repitiendo, o ni siquiera saben de dónde salió eso. Y eso es súper preocupante, extremadamente preocupante, porque nos asimilamos etiquetas y etiquetamos a las personas y nos estamos cerrando bastante. No le damos pie a la crítica, al análisis y a la observación de las personas. Hablan mucho de la diversidad cultural, que las personas, hay muchos tipos de personas y hay individuos cada uno con sus particularidades y cada individuo es único y es diferente. Y claro, los antropólogos, sociólogos, psicólogos, en su campo de estudio, con su conocimiento y su pensamiento crítico y científico detrás de esa área de estudio, tratan de categorizar las cosas. El problema es cuando sacan de contexto esta terminología y la mercantilizan de un modo que la usen para que suene bonito, ¿no? Como todos los productos de belleza, ¿no? Los productos de belleza que les encanta poner como nombres científicos a sus supuestas fórmulas, cuando lo único que te venden es agua con aceite, y le ponen alguna terminología que suene medio científica para darle como una validez social de que, es que sí funciona porque es científico el nombre, ¿no? Suena científico. E inconscientemente lo asimilan como, pues es que es bueno porque suena como científico. Y ahí estaban comprando el mismo producto basura que era el mismo de hace 10 años, solo que le pusieron una etiqueta con un nombre científico porque pues ahora lo científico está de moda, ¿no? No el pensamiento científico, no el pensamiento crítico, la terminología científica es la que está de moda. Y finalmente, pues sí, es eso, es como asimilamos etiquetas, asimilamos roles y además moldeamos toda nuestra vida en función a, a roles y a estereotipos que ni siquiera son congruentes con nuestro entorno. Nos compramos roles de personas de cierto nivel socioeconómico o cierto nivel sociocultural de un país totalmente diferente al nuestro. Es una cultura distinta, son valores distintos y además los asimilamos. Y los asimilamos a través de esta idealización del personaje, de que, es que si sale o lo sacó Hollywood o lo sacó tal, es que así tiene que ser, ¿no? O así quiero ser. Y ya inmediatamente abandonamos nuestra identidad personal, renunciamos a nuestra identidad local, nacional, y nos asimilamos a estereotipos totalmente absurdos y que pues, realmente no, pues, no son aplicables y no nos ayudan en nada. Claro, hay complejos, hay situaciones, hay fenómenos sociales o psicológicos que por su principio de no lo puedo pronunciar, universalidad, son los mismos aquí en China, porque la base biológica del ser humano es la misma aquí en China, ¿no? Es exactamente el mismo cerebro que está aquí, que tenemos nosotros, como el que cualquier chino, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo que cambia es el contexto social, ¿no? Los estímulos, el ambiente, cómo lo vamos a ir utilizando y cómo lo vamos a ir amoldando poco a poco. Lo malo y lo que se queda en la reflexión de esta plática, porque es esto es una plática y es una reflexión, es que realmente seamos conscientes, actuamos, somos lo que somos porque formamos nuestra personalidad, porque tenemos nuestros gustos propios, nuestras aspiraciones propias o son las de un estereotipo, ¿no? Porque yo me quise comprar el papel del intelectual, ¿no? Y ahí tienes una persona que no le gusta leer, no le gusta nada, pero se compró lentes sin aumento solo para parecer inteligente. Eso parece ridículo, pero sí lo hacen y sí hay gente que lo hace o que nada más anda buscando escuchar terminología que suena rebuscada y busque rodearse de gente que no conozca el tema o no conozca esas áreas para que no haya esa confrontación de la realidad y pueda seguir
fingiendo seguir actuando ese estereotipo que se compró. Y esta persona que ya empieza a modificar su comportamiento, digamos, hasta fraudulento, en un principio, ¿cómo llegó hasta ahí? Dices, es que ¿cómo una persona llega a mentir tanto? ¿Cómo persona llega a fingir tanto? Pues sí, en un principio por comprarse un estereotipo, por comprarse una etiqueta que le pusieron y le sentó bien la etiqueta. Y poco a poco empezó a construir todo su entorno o a modificarlo en su propia narrativa para que se apegue a este estereotipo y lo voy a vender, ¿no? Y lo voy a vender a mis familiares, a mis amigos, a mi profesión, ¿no? A mis compañeros de trabajo. Y además es alimentado positivamente, o sea, es una alimentación constante o retroalimentación constante de, sí, cumples con el estereotipo, ¿no? Porque pues tiene lentes, dice, parafrasear palabras complicadas que nadie entiende, como dicen, ay, es que es bien inteligente, ay, sí, 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 tiene unas conversaciones tan complicadas que nadie entiende, solo él las entiende porque es bien inteligente. Él las entiende porque es inteligente o de plano es porque ni siquiera te has puesto a escucharla y ver que es un montón de sinsentidos lo que dice. Claro, pero tú también te compraste el rol de decir que eres la chica atractiva que no piensa, ¿no? Entonces es una constante compensación, ¿no? Yo juego el papel del tonto, yo juego el papel del listo y toda la sociedad es feliz y todos están actuando, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Cuando hay confrontación a la realidad es cuando hay problemas. Cuando la realidad nos enseña que, clásico, ¿no? El niño que la mamá insistía en que su niño era súper listo, súper listo, súper listo. Ay, es muy inteligente, mi niño, muy inteligente. ¿Y qué hace? Sobornan a los maestros, les dan, hacen todo por presionar para que le pongan la mejor calificación al niño porque están tratando de construir ese estereotipo del niño inteligente, ¿no? Y el niño está haciendo todo lo posible por cumplir ese estereotipo y al principio duda, luego empieza a fortalecerse, luego empieza a reafirmar que es un niño inteligente y todas sus notas son buenas. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que se afronta el entorno, se afronta la realidad de que por qué no cumple con esas expectativas, porque realmente le está costando el trabajo entender el mundo, que hay gente que lo está cuestionando y empieza a tener una respuesta agresiva, de todos son tontos menos yo y esto, pero ¿qué pasa? Realmente construyó su realidad en torno a una falsedad. Lo que nunca supo, o tal vez sí lo supo, pero luego lo olvidó, es que su mamá le compraba los exámenes. Y hablando, pues sí, esas son las expectativas que está tratando de formar y cuando modificamos nuestro entorno y queremos así intencionalmente modificar todo lo que nos rodea con tal de cumplir estas etiquetas, estás condenando al individuo a ser totalmente disfuncional y a tener problemas. De hecho, hay una serie coreana muy buena que se llama Club de Mamás, de hecho creo que está todavía en Netflix, yo la recomiendo muchísimo que la vean desde esta perspectiva del análisis de cómo las etiquetas y los estereotipos sociales afectan a las personas. Y no les voy a spoilear mucho, pero se enfoca más en cómo esa sobreexpectativa de querer impulsar y explotar el supuesto potencial de los niños, de los hijos, a través de las sobreexpectativas de las mamás, terminan siendo perjudiciales y afectando psicológicamente a los niños, ¿no? Y esa serie es muy, muy buena porque analiza el trasfondo de qué es lo que viven las mamás como mujeres, que de por sí es algo que las mujeres siempre nos hemos tenido que afrontar, porque es siempre cumplir roles, ¿no? Cumplir expectativas, cumplir estereotipos. Y si te sales del huacal, como dicen, malo, ¿no? Es súper malo y condenado por las mismas mujeres, que eso es lo que más duele, que, que de hecho ahí se puede apreciar cómo la interacción entre las mujeres y la retroalimentación negativa de cómo el rechazo a ese grupo de pertenencia es lo que hace que la gente llegue a esos extremos con tal de pertenecer. Y eso es lo que, pues sí, esto tal vez es algo que, claro, mi perspectiva como mujer, ¿no? Es que siempre están tratando de cumplir estándares, de cumplir expectativas y estereotipos sociales, ¿no? Estereotipos que además son totalmente absurdos, ¿no? Como los estereotipos que además, es que es impresionante, ¿no? Mucho la guerra de los sexos, que sí, la liberación femenina, bla, 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 pero yo veo que hoy más que nunca los estereotipos de las mujeres están súper
pregonados, o sea, te tienes que comprar un estereotipo y si no, es malo, ¿no? Y digo, tanta lucha, tanto esto y sigue igual o incluso peor, porque ahora parece que es como una ofensa constante o una guerra constante ahora es como una guerra declarada, ¿no? De sexos, ¿no? De que quién es mejor o quién hace más o quién es peor, ¿no? Y se fueron al otro extremo, cuando simplemente era eh, un, tener un camino trazado para que existan y esté abierta la posibilidad al desarrollo personal, al desarrollo de personalidades, al comportamiento global, general, y que cada quien tuviera la capacidad de elegir hacia dónde iba a ir su camino. Y ahora es todo lo opuesto, tienes que comprarte lo que te dicen, que si ser súper extrovertida, que si ser hipersexual, que si no ser hipersexual, que si quieres esto, que si, o sea, tienes que escoger una, o sea, no puedes simplemente ser una persona, ¿no? Y con tus peculiaridades de tu crianza, de tu como persona que asimilaste y fuiste madurando poco a poco, ¿no? Tienes que compraste, claro, hay como 10,000 roles, pero tienes que escoger uno y apegarte a él y actuar en él, ¿no? Y además tienes que encajar en un grupo social que apoye ese estereotipo. Y estos son roles que compramos, asimilamos y pues es muy triste porque dejamos a un lado nuestro desarrollo personal. Y la compra de estereotipos es eso, es irse del otro lado del desarrollo personal. Es, digamos, si el desarrollo personal, que también es un estereotipo vendido, desafortunadamente por todos esos vendehumos, por motivadores, por muchos psicópatas funcionales que están ahí en el medio dando información totalmente incongruente. Y es lo opuesto al desarrollo del individuo, al desarrollo personal. Cuando digo desarrollo personal me refiero a este fortalecimiento de la identidad y los ejes fundamentales para poder desarrollar al individuo y su personalidad y que eso lo lleve a una conducta sana y lo que todos pregonan y lo que todos quieren, ¿no? Salud mental. ¿Cómo vas a tener salud mental si compras roles, si compras estereotipos, si todo lo haces con cumplir lo que te dicen, ¿no? Como si fuera una lista. Ah, ya me casé, digo, ya salí de la escuela, entonces ahora sigue casarme. No me importa con quién, pero sigue casarme, ¿no? Entonces busco a cualquier ejemplar que se me aparezca enfrente y ya. Ahora quiero tener hijos o no quiero tener hijos, ¿no? Y finalmente eso es lo que nos trae como que la vuelta. ¿Por qué? Porque es tal la presión social que constantemente nos están diciendo, cumple esto, haz esto, vístete así, ve esto, haz lo otro, haz el otro. ¿Por qué no? Porque si estás en un campo profesional, ¿por qué no seguiste el camino tradicional de ese campo profesional? Que si estudias medicina, que si haces la residencia, que si eres especialista, que si eres biólogo, que por qué no tienes doctorado, o sea, está la presión en cualquier rol a seguir que es imposible realmente seguir las expectativas. ¿Por qué? Porque al final cada individuo tiene sus particularidades, sus necesidades y sus contextos sociales, económicos y familiares que hace que le cueste trabajo o que sea diferente como se afrontan a ellos. Y claro, el estar teniendo esa como aquí, como una hormiguita que todo el tiempo te está diciendo, haz esto, haz esto, haz esto. Cuando tú no quieres, cuando no es lo que tenemos lo que nos nace hacer, pero porque ya te compraste un estereotipo y lo que pasa es que una vez que te compraste una etiqueta, parece que ya no hay vuelta atrás. Ya no es una etiqueta, se convierte en un tatuaje. ¿No? Ya te tatuaste en la frente mamá, ya, como si fuera algo malo, además. Ya te tatuaste en la frente ser soltera, ¿no? Entonces aquí soltera en la frente tatuado y ahí te lo dejan para siempre. Y no importa la etiqueta que te pongas, siempre va a haber una connotación despectiva de ella. Siempre. Y ya parece como que, ah, bueno, ya cumplí, ¿no? Porque me fui por el lado de la vida familiar, ya me casé, ya tuve hijas. No, porque ahora eres la mamá. Y siempre va a haber la despectiva, la versión despectiva de por qué eres mamá. Y los que escogen no ser mamás, uy, la versión despectiva de por qué no son mamás. O sea, para todo hay una versión. Entonces, digamos que son como las dos caras de la moneda. Ya te compraste un rol, te compraste un disfraz, ¿no? Ya dijiste qué obra de teatro a la que quieres pertenecer, porque es eso, es una obra de teatro de la vida. Te compras tu outfit, como dicen, no, quiero ser hipster, ¿no? Entonces me compro mi outfit de hipster, me pongo mi sombrerito y ya, ¿no? Y escucha, el hipster escucha este tipo de música, ¿no? Entonces voy a escuchar este tipo de música, aunque no me guste, pero voy a escucharla porque el hipster escucha este tipo de música. Y quiero café orgánico, no sé. ¿Por qué? Porque el hipster compra productos orgánicos, no sé qué. Y se compran ese estereotipo y además lo asimilan tanto
que es tan falso, es una actuación constante que obviamente subconscientemente eh, hay una incongruencia con la realidad. Y volvemos al tema de las sobreexpectativas sociales, de el andar presionando a las personas para cumplir con esas expectativas, que te las cobra porque empieza a generar una ansiedad social. Y esta ansiedad social, o llamado el dolor de estómago, parece que al principio tenía la ansiedad por pertenecer al grupo, ¿no? Ay, voy a ser el grupo de los populares, ¿no? Ay, sí, 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 al grupo de los hipsters, al grupo de los intelectuales. Y ya estás en el grupo de intelectuales y ahora tienes que cumplir las expectativas del grupo, ¿no? Y las presiones del grupo, que, ¿no? Es como una presión social de que, no, ¿cómo que tú no? ¿Cómo? ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿No? Y empieza esa presión que te orilla a hacer algo que no quieres. Y primero fue una ansiedad y un estrés por querer pertenecer al grupo, y ahora es una constante presión y estrés por querer mantenerte en el grupo. Y obviamente dentro de esta obra de teatro siempre hay un protagonista, hay un antagonista, hay una persona, siempre hay roles, siempre hay personas que intentan apropiarse de esta ventaja de que la gente vive por etiquetas y roles y expectativas, que sabe por dónde. Entonces sabe por dónde te va a manipular, sabe por dónde te va a generar malestar. Y ahí es donde empieza toda esa ansiedad social y ese dolor de estómago, ¿no? Hoy ahora tengo que hacer esto, hoy ahora tengo que ir a la fiesta de cumpleaños a fuerzas en el trabajo de compañeros que no me agradan, que siempre me andan molestando y además tengo que poner dinero para comprarles un regalo al jefe que siempre está abusando de mí verbalmente, ¿no? O ese tipo de cuestiones son las que a la larga se van acumulando una y termina siendo una bomba de tiempo. Y es una bomba de tiempo porque nunca hubo un momento en el que realmente la asimilación de tu entorno y tu realidad pueda haber una reflexión y un análisis para decir, esto sucede por esto lo hice mal, esto lo voy a mejorar, esto está bien, esto está mal, y ir trazando tu propio camino, ¿no? Que al final esa es la finalidad de toda satisfacción o desarrollo personal, ¿no? Es poder librarte de esas etiquetas, porque son etiquetas ajenas o etiquetas que tú te compraste y te las pusiste con tal de sobrevivir a la sociedad, y vas a ser totalmente disfuncional en algún punto, claramente. Claro que lo más difícil es conocerse a uno mismo, lo más difícil es ver qué está bien, qué está mal. ¿Por qué? Porque es muy difícil verse al espejo, es muy difícil ver que no somos tan bonitos como pensamos que somos, no somos tan inteligentes como pensamos que somos. Es muy difícil la autocrítica. Yo creo que eso es lo más difícil de inculcar o desarrollar, porque implica un acto de humildad, ¿no? Y como ya lo habíamos comentado, eh, todo es este teatro social que se está fomentando bastante desde que salieron las redes sociales, se ha ido así a los cielos, ¿no? Se ha potencializado horriblemente. Esta sobreexpectativa social hace que perdamos el rumbo y tengamos problemas a la hora de ejercer esta crítica, ¿no? Entre más superficial es nuestro pensamiento, más superficial va a ser nuestro comportamiento. Es una y otra. Y obviamente no vamos a poder inculcar la reflexión y mucho menos la autocrítica, que eso es como que un nivel todavía más allá, ¿no? De complejitud de pensamiento. Es por eso que tenemos que tener esa conciencia de que realmente estamos comprando estereotipos, que somos parte de la alimentación de esos estereotipos. Nosotros mismos juzgamos a las personas a través de estereotipos de la tonta, la inteligente, el listo, el tonto, el fashion. Siempre hay un rol que la gente quiere seguir y una expectativa que quiere cumplir, y además juzgamos y presionamos a través de esos roles a seguir, ¿no? Como diciendo, es que la fashion tiene que tener siempre ropa de marca carísima, ¿no? Porque simplemente le gusta la industria de la moda y ya, eso es todo, ¿no? Y es por eso que tenemos que tener la capacidad de decir, a ver, ¿qué etiqueta tengo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me compré esta etiqueta? Y ya después de eso, pues analizar realmente qué quieres hacer, ¿no? Y ya. Eso es todo y pues bueno, seguiremos hablando en los siguientes capítulos.